bienvenidos de nuevo a este podcast del canal de Soul Figaro Art, este segmento que se llama Café y Bocetos. Y me encuentro aquí con Adrián Ayala, escritor de cómics y patrón y santo máster de este recinto de cómics llamado Comic Gram. Antes que nada, Adrián, te quiero dar las gracias por aceptar esta plática. Gracias por la invitación. No, me ha encantado, la verdad. Y de hecho, tengo pensado también entrevistar más escritores. Entonces, está súper bien porque nos sirve a nosotros los artistas para tener otro enfoque, ¿no? Sí, otra perspectiva. Exacto, la manera de pensar que los artistas piensan. Sí. Y también los escritores y viceversa, ¿no? Entonces, como siempre, la dinámica va a ser, yo voy a estar haciendo un pequeño sketch, lo que vaya saliendo, y Adrián me está comentando que a lo mejor él no va a dibujar per se, pero va a hacer otra cosa que tenga que ver Con lettering. Sí. con lettering, ¿no? Entonces, como que tiene que ver con el cómic. Pero bueno, entonces, pues comencemos. Okay. Oye, Adrián, ¿cuáles son tus gustos desde que tú eras pequeño? ¿Qué es lo que te gustaba, que te llamaba la atención en cuanto a los cómics? Lo que sea que te haya llevado a decidirte por este lado. Pues, realmente, o sea, lo más atrás que me acuerdo en cuanto a relacionado a todo esto fue que cuando tenía como 10 años más o menos, decidí, o sea, le dije a mis papás de que quiero aprender a dibujar. Y ya, entonces me llevaron a un curso de dibujo para cómic precisamente. Y y ya fue como un curso como de, no sé si no me acuerdo, pero sí fue, o sea, fueron como, no sé, ponle 2 meses que estuve en el curso. Entonces lo que me enseñaron pues fue lo básico, ¿no? La anatomía humana, todo ese tipo de cosas. Pero al final, pues sí, o sea, sí aprendí porque seguía todas las reglas así, tal cual como era y todo. Pero al final como que no, en ese entonces como que no me convencí de realmente dibujar. O sea, como que veía lo que hacía y era como, no me termina de gustar, entonces lo dejé, o sea, así de plano. Dije, no, lo mío no es dibujar. Sí, o sea, el primer acercamiento con los superhéroes fue con las caricaturas, porque los cómics, aunque suene extraño, pero hasta los 17 los empecé a leer. Hasta más grande. Sí. Okay. Entonces lo que veía era pues, la Spider-Man de los 90s, la de Batman de Animated Series, los X-Men y cosas así. Y pues, o sea, me llamaba mucho la atención las figuras, los monitos, todos los colores, y bueno, quiero dibujarlos. Y pues eso fue lo que me motivó a llevarlo a empezar el curso, ¿no? O sea, que decir, bueno, voy a llevar un curso para aprender bien a hacer los dibujos. ¿Tú eres de aquí? No, yo nací en Guadalajara, en Zapopan, Jalisco. Ah, ok. Y entonces nos vinimos para acá cuando yo tenía 5 años. Por el trabajo de mi papá. Se nota que mi papá se vino cuando yo tenía como 4 años y a los 5 años ya nos dijo que ya vénganse por acá. Y entonces, después de ahí, ¿cuál es tu siguiente recuerdo? O sea, ¿cómo te fuiste perfilando hacia, por ejemplo, los cómics? ¿Cuál fue tu primer cómic que recuerdas haber leído? El primero, y lo tengo así bien marcado, es el de Ultimate Fantastic Four, pero en español. Porque en ese entonces, tengo muy bien el recuerdo de cuando fui por ese cómic, porque me acuerdo que fui con mis papás a San Agustín y fuimos al Samworth donde estaba antes en la parte antigua, ¿no? Que ahorita está en Main Entrance. Sí. Donde está el Chuck E. Cheese. Ya. Entonces, donde que yo estaba viendo así los estantes y en eso vi ese de los Cuatro Fantásticos y como yo los conocía por las caricaturas y que habían salido lo de Spider-Man y todo eso, dije, bueno, pues voy a leer el cómic. Entonces ya lo empecé a leer y dije, pues sí, es interesante. Y como era el número 1, pues dije, pues ya tengo, o sea, ya puedo empezar aquí, ¿no? Entonces lo agarré y también en esa ocasión fue cuando estaba haciendo Civil War aquí en México. ¿En español? Ajá. Y estaba el 1, el 2, el del Capitán América, el 1. Estaban varias series y dije, bueno, lo voy a agarrar y ya me las llevé todas. Entonces empecé a leer de los Cuatro Fantásticos y me acordé de las veces que los vi en las caricaturas y fue así como bien raro para mí porque como es el Ultimate, son adolescentes, ajá. Es así como, que son diferentes, o sea, todavía no tenía el concepto de que si los universos alternos y todo ese rollo. Y dije, bueno, pues está interesante, o sea, como quiera me gustó la idea de la historia que tenía. Y antes de agarrar ese cómic, ¿nunca habías leído un cómic? No, nunca. Ni lo habías visto en algún Oxxo o algo así, ¿no? Ese fue el primerito así que agarré de todos los que... Entonces viste ese cómic y
te, te provocó algo, simplemente fue como que, chido, porque de ese momento, así como me lo cuentas, Sí, sí. no sé si causó el impacto suficiente como para que tú te perfilaras o fue No, más más bien después. fue después porque, o sea, eso fue como lo que hizo que me empezaran a gustar los cómics y que hicieron una colección. Ok. Y luego tiempo después, entonces mi historia es así un poco extraña cómo llegué a este punto. Todos tenemos una manera extraña de cómo llegar. Porque, digo, eso fue a los 17. Y luego, o sea, algo que nada que ver, pero tiene relación, o sea, va perfilando esto, es que a los 19 yo dije, bueno, quiero emprender algo. O sea, lo que fuera, quería emprender algo. Y había un chavo con el que estuve trabajando en los proyectos en la facultad, pero nada se terminó concretando por diferentes razones. O sea, ¿eran proyectos de la escuela? No, eran como startups y proyectos así como, vamos a hacer una aplicación para esto, lo que sea, o sea, como que quería meterme en ese mundo. ¿Tú estabas en la prepa o estabas en la carrera? Yo estaba en la carrera. ¿Y qué estabas estudiando? Tecnologías de información. Ok. Es una mezcla medio extraña de administración, finanzas, contabilidad y programación. Entonces, todo lo necesario para sobrevivir. Entonces ahí medio, durante un tiempo estuve programando. De hecho, con este chavo programé, o sea, por lo mismo que éramos programadores, fue como que dijimos, bueno, pues el camino está más fácil para nosotros porque tenemos el conocimiento tecnológico y podemos hacer las cosas nosotros mismos sin tener que recurrir a contratar a alguien. Ajá. Okay. Entonces, pues a los 19 ahí estuve haciendo mis intentos de crear algo y todo. No se concretó y pues estuve haciendo prácticas en una consultoría de desarrollo. Luego me pasé a trabajar a Diversa, que es una empresa de facturación. Y luego cuando estaba en Diversa, tenía como 2 años más o menos en Diversa, mi papá me dijo que había un curso, o sea, yo le había externado a mi papá lo de que quería emprender y todo. Y entonces luego me dijo de que, oye, ¿sabes qué? En Chile hay como un campamento de emprendimiento donde te enseñan, o sea, todo, o sea, igual negocios, innovación y cosas así. ¿Chile, el país Chile? Ajá, sí. Okay. Entonces, cuando tenía 23, ¿23? Sí, tenía 23 años, entonces me fui a vivir 2 meses a Chile. Neta. Porque el curso era de 2 meses. De chidos. Entonces, había gente de todos los países, de Alemania, de Bélgica, de África, bueno, África no es un país, pero o sea, bueno, venían de allá. Es que no me acuerdo exactamente dónde era, pero sí, había de todas partes. Entonces, al final del curso, o sea, durante fue un mes del curso que nos enseñaron así como que súper intensivo todo. Y al final del curso, lo que teníamos que hacer era un proyecto que incluyera, o sea, como con todo lo que aprendimos, meternos a hacer un proyecto que podría ser una idea que eventualmente se volviera un negocio o puede ser un negocio así directo o lo que fuera. A mí se me ocurrió que como ya llevaba tiempo leyendo cómics y sabía un montón de cosas de los cómics, dije, bueno, pues voy a hacer un proyectito que sea con los cómics. O sea, digo, no necesariamente tenía que ser un negocio per se lo que teníamos que hacer, pero sí que algo que pudiera tener como... involucrar esto. Ajá. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo con los cómics, que es lo que normalmente... Como que era lo que me gustaba mucho y dije, pues voy a hacer algo con esto que sé bastante. Entonces, durante el mes siguiente, pues estuve trabajando, o sea, buscando como la idea de qué hacer que estuviera a mi alcance y que pudiera hacer yo solo, sin necesidad de meter a alguien más, porque pues si no le puedo pagar, o sea, porque es un proyecto como hobby, y bueno, ¿qué hago? Entonces, así fue como nació Comic Gram. Comic Gram inició como un boletín mensual por correo en el que yo hablaba de un cómic y su película. Entonces, por ejemplo, agarré Scott Pilgrim y entonces pues me aventé todo Scott Pilgrim y luego vi la película y entonces hacía comparaciones de, en la película pasó esto, o a mí me gusta la película por esto y así. También las de Batman, no me acuerdo, agarré la de 300 también. ¿Cuál fue la primera que hiciste? La primera fue, el primer número fue un especial porque era la historia de los cómics. O sea, como manera, así como muy condensada, inició con el Yellow Kid, y fue pasando así, Marvel, DC, la Era Dorada y todo ese rollo. Como explicando a la gente o sea, que nunca hubiera escuchado antes de cómics, sí. Introduciendo a la gente. Okay. Entonces, empezó así y luego
bueno, a mí me gusta escribir y realmente a mí lo que se me da más es escribir. Entonces, pues empecé a escribir eso, pero luego, ahí mismo en Diversa, yo conocí un chavo que, bueno, hice eso, lancé el primer número ahí en Chile. Y luego regresé y luego le dije a un chavo que eventualmente se volvió mi socio aquí en Comicgram, le dije, oye, necesito que tú me ayudes a revisar los textos porque le gustaba revisar, o sea, él también le gusta escribir y aparte tomó cursos para edición de textos y todo. Entonces le dije, pues necesito que me ayudes a revisar los textos para ver, pues que estén bien escritos y que no haya faltas de ortografía y cosas así. Como si fuera tu editor, ¿no te cuenta? Okay. Entonces ya me empezó a ayudar a revisar todos los newsletters que le iba pasando. Y entonces también otro de mis amigos, también es de Diversa, con el que estuve en la carrera todos los 5 años, bueno, 4 años y medio que nos aventamos. Mi camarada. También le dije de que, oye, ¿sabes qué? ¿No quieres ayudarnos también con esto? Porque también él de repente era así como, oye, no, pues este dato está mal, o este dato es así, o puedes cambiar pero del conocimiento general de los cómics. Sí, sí. Hace cuenta que él conoce un poco más de cómics como más, como más independientes, no tan Marvel y DC, sino como cosas más de Alan Moore y cosas así más... Que más Dark Horse o más... No tan mainstream. Exacto, sí. Entonces, bueno, ya estábamos los tres en el proyecto y entonces como que me quedó esa espinita de cuando estaba en la facultad quise emprender y no lo logré. Y entonces empecé a hablar de Comicgram y en ese tiempo yo ya no coleccionaba cómics. O sea, para mí fue como, me voy a alejar de los cómics, ya no voy a comprar, pero sí los voy a seguir leyendo en digital. Ok, pausa. ¿Cuánto tiempo estuviste coleccionando cómics? O sea, tipo, ¿de qué año a qué año? ¿Y qué comprabas? Cuando empecé fue a los 17 y terminé de coleccionar como a los 19. Y compré todo lo que salió de Ultimate Fantasy 4. Se acabó como en el 2, no, como en el 10, una cosa así. Porque fue nada más los primeros números y lo cancelaron. Y sí me dolió mucho porque quería terminarlo de leer. También, bueno, tengo todo lo de Civil War completo en español. Tengo lo de World War Hulk, Planet Hulk. Entonces, yo cuando dejé de coleccionarlos fue cuando salió el Secret Invasion y sí ya los dejé morir. Dejé morir mi colección. ¿Por qué lo dejaste morir? Porque... ¿Ya no había nada que te interesara? Sí, ya no me interesaban y aparte también llegó un punto en el que mi presupuesto para los cómics empezó a volcar hacia los juegos. Ya. Entonces me compré una consola y luego pues ya los juegos ya es que son medio caros, entonces dije, bueno, o son cómics o son uno u otro, claro. Sí. Es que, bueno, ya habías acabado la carrera cuando tú tomaste ese curso de... Sí, tenía 2 años de que había salido de la carrera. Entonces estabas viendo, ahora sí, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué te vas a dedicar? Sí. Ok, y empezaste a hacer Comicgram el boletín. Ok. Y entonces, cuando empecé lo de Comicgram, otra vez volví a leer cómics y a coleccionar cómics. Y cuando empecé a coleccionar otra vez, pues compré todo lo que necesitaba leer para las reseñas que hacía. Material de referencia. Sí. Entonces tenía la de Scott Pilgrim, todos los de Batman, el 300, creo que el último que iba a hacer era el de Watchmen y no lo alcancé o sea, lo escribí a la mitad y ahí fue cuando el proyecto cambió. Y entonces dije, bueno, también otra cosa que influyó que dejara de coleccionar cómics fue el hecho de que la distribución de Televisa en ese entonces era muy mala. Entonces había veces en las que no podía conseguir algunos cómics. Yo me acuerdo que de repente era como que, no sé, voy siguiendo la serie, bueno, el 1, 2, y luego el 3 no estaba, y luego salía el 4. O sea, ¿por qué? ¿Tú comprabas los cómics en español? Sí, en español. ¿Y en dónde comprabas los cómics? O sea, ¿dónde ibas a comprarlos por ahí? Normalmente era Summers. Summers, sí. Ok. ¿Nunca fuiste a tiendas de Comicas o...? No, bueno, Comicas fui una sola vez, pero como vi los cómics en español, pero en inglés, pero igual, o sea, fue el mismo tema de mi presupuesto. Fue así como, si estaban más caros, dije... I feel you, sí. Te entiendo, también estuve en esas épocas con esa limitante. Sí. Entonces... Pero no hiciste, o sea, perdón que te interrumpa, sí. ¿empezaste a escribir para Comicgram o tú ya escribías tus cosas antes? Escribí mis cosas antes, o sea, nunca escribí, antes de Comicgram nunca escribí así como historias per se, sino era como tipo,
Es que no le puedo decir poemas porque no rimaban, pero eran como textos inspirados, sobre todo, o sea, me acuerdo que cuando estaba en la prepa leí La Torre Oscura, y a mí me súper fascinó esa historia, entonces todos los textos que escribía eran relacionados a La Torre Oscura, el pistolero, como La Torre Oscura. Ajá. Y, te digo, o sea, nunca escribí historias tal cual. Está curioso porque es como si hubiera, lo estuviera platicando con, no sé, alguien que le gusta hacer fan art de sus personajes preferidos. En este caso, tú hacías escritos de tus títulos favoritos. En este caso, La Torre Oscura. A mí se me hace interesante eso, que es como una réplica, pero escritura, ¿no? Está cool. Ok. Y entonces, cuando salió lo del Comic Gram, yo le dije a Gonzalo y a Dani, que fueron los que son mis socios de aquí, les dije, bueno, pues tengo la idea de crear, o sea, hacer Comic Gram. Primero lo que pensamos fue una tienda en línea. Dijimos, bueno, tal vez ahí no ocupamos un local, el inventario puede estar en mi casa. O sea, no ocupamos así como que una inversión tan grande como si fuera un local. Entonces yo les dije, ¿qué opinan? ¿Le entran? Les dije, yo me voy a salir del trabajo y me voy a dedicar a eso. O sea, ¿cómo se llama? Diversa. Era como de un trabajo de godín, o sea, Sí, era programador de 8:30 a 5:30 y pues era todo lo que hiciera. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Me voy a salir. No los estoy forzando a ustedes a salirse. Si me quieren seguir, pues bien, si no, también. Y dijeron ellos, no, pues mejor nosotros nos tenemos que quedar porque tenemos ahí compromisos también. Y les dije, bueno, está bien, pero si me llenan. Y dijeron, sí, ok, va. Julio de 2015 ya fue así como que, bueno, ya tenemos los requisitos, o sea, porque también había que juntar cosas de ir a registrar la empresa en el SAT y todo eso. Aún y cuando sea tienda online, o sea, era todo de online y había sí, cosas. Porque igual, o sea, todas las cosas que compráramos y todo eso tenían que facturarse, entonces necesitábamos un RFC para poder facturarlo, entonces teníamos que seguir todos los lineamientos de las empresas. Entonces, ya registramos la empresa y todo, eso fue en julio. O sea, en este año Comic Gram cumple 4 años de haberse fundado. ¿Qué fecha? En el 3 de julio. ¿3 de julio? Sí. Ya menos. Sí, qué chido, qué chido. Sí. Entonces, ya fundamos Comic Gram y entonces lo que hicimos fue lanzar la tienda en línea con los cómics en español. Y agregamos también playeras, funkos, y empezamos a ir a la Combe. Porque dijimos, bueno, pues si vamos o sea, como no tenemos un local para como, pues que la gente nos visite, dijimos, vamos a la Combe y ahí mostramos lo que tenemos, para que la gente nos vaya conociendo. Sí, como para promocionar, ¿no? Entonces, empezamos a ir a la Combe y entonces ahí fue donde empezó el plan de la cafetería. Porque la gente se nos acercaba y nos decía, está bien padre, no sé qué, porque lo que tratamos era como, pues, la mayoría de los stands de la Combe son así como cuadraditos, y lo que hicimos nosotros fue que nos daban 2 mesas, pero dijimos, bueno, nada más ocupamos una, entonces poníamos una mesa y como que la gente podía como entrar al stand a ver, entonces acomodamos así como en las paredes, acomodamos libreros y la mesa tenía los cómics, entonces la gente se podía medio pasear ahí adentro. Entonces, llamaba mucha atención y la gente se preguntaba, no tienen un local, y es como que no, nada más la tienda en línea. Y entonces, bueno, está bien. Entonces, para finales del 2015, hablé con Dani y con González, les dije, pues a ver qué tanto están preguntando por un local, que tal vez debería ser hora de empezar ahora sí a ver cómo, qué va a pasar. Sí. Entonces, empezamos el año, dijimos, bueno, vamos a acabar el año y empezamos el año a buscar eso, ¿no? Entonces ya empezó el 2016 y empezamos a buscar los locales y estábamos viendo, primero habíamos pensado en Barrio Antiguo, poner la cafetería allá, y habíamos visto un local que nos había gustado y todo, pero ahí viene un pequeño... ¿Un bachecillo? Sí, un bachecillo en mi historia, porque cuando es febrero, 6 de febrero, justamente estábamos viendo unos locales. Yo me regresé a mi casa, todo normal, y tuve un problema de salud, que tuve un infarto cerebral. Es una cosa así bastante
peligrosa y de hecho los doctores me han dicho siempre eh, que están sorprendidos de que me haya ido tan bien con eso. Y pues eso me mantuvo 2 semanas en el hospital, como casi 7 meses en rehabilitación. Entonces el plan, o sea, empezando el año, nuestro plan era abrir Comigram en julio más o menos, o sea, que coincidiera más o menos con la fecha de la fundación. Pero pues con lo que me pasó fue así como, bueno, vamos a retrasar el plan y todo. Sí. Entonces, o sea, era primero la salud, luego el trabajo. Y luego al final, pues yo les dije, o sea, sí, o sea, me pasó esto, la rehabilitación salió todo bien, o sea, ya estoy bien, perfecto y todo. Y les dije, pues, o sea, si ya logré pasar eso, pues no podemos dejar el plan que se muera, o sea, tenemos que seguir. Sí. Entonces, movemos la fecha hasta noviembre, que se abrió la cafetería en noviembre, el 25 de noviembre del 2016. Entonces ya a partir de ahí empezamos con esto. Y en el inter de que estábamos abriendo la cafetería, ahí es donde empieza parte de lo de escribir cómics, que fue cuando conocí lo de Umbrella Academy. Sí, yo recuerdo que me contaste eso. Pero digo, ese highlight está muy interesante. Antes de que continuar, ¿de dónde sale el nombre de Comigram? Comigram, está bien simple la explicación, pero cuando estaba haciendo el boletín, pues tenía que sacar un nombre. O sea, mi cerebro fue así de que lo más básico, de que el universo del cómic, cosas así, pero luego, pues obviamente estaban ocupadas esas cosas y dije, no, tiene que ser algo como más original y no tan, sí que tenga que ver con los cómics, pero no tan obvio de los cómics. Entonces, me acuerdo que en esa vez estaba hablando con mis papás por Telegram. Entonces, ¿Telegram qué es? Es como tipo WhatsApp, donde me haciendo mensajes. Y entonces estaba hablando con ellos en Telegram y les estaba diciendo, no, pues estoy haciendo este proyecto, no sé qué, le dije, es de cómic, pero necesito ponerle un nombre. Entonces pensé así como, dije, o sea, una carta, no, o sea, dije, como carta no, en inglés dije, es el letter, y dije, no puede, o sea, no me suena. No se transfiere bien. Ajá, entonces dije, bueno, y en eso vi Telegram, y dije, Telegram, y fue así como, pues eso también es así como, llega así de que de manera periódica, y dije, Telegram, Comigram, y ahí nació. Cuando decidimos por este local, ahí ¿cómo se llama? El crédito de este local se lo damos a mi hermana, porque mi hermana venía mucho aquí a esta plaza a un restaurante a comer. Entonces un día que vino, vio este local vacío. Bueno, había 3 locales vacíos y vio uno de estos. Y me dijo, oye, tú que estás buscando un local para la cafetería, ¿por qué no vas a verlos? Y entonces fuimos a verlos y pues ya vimos esto y dijimos, pues este es perfecto para lo que queremos hacer. Dimensiones, espacio. O sea, todo así. Era como que está hecho para lo que necesitamos. Entonces, pues ya, tío, o sea, lo rentábamos y todo, empezó las adecuaciones y todo, estuvimos viniendo a revisar que todo estuviera bien y sí. Y ¿Ahí habían decidido que iban a meter café? No, eso fue desde antes, porque cuando yo hablé con Dani Gonzalo a finales del 2015, yo les dije, ok, vamos a poner un local, pero yo les dije, no quiero que sea una tienda de cómics, así como solamente los cómics. Dije, o sea, pero yo les comentaba que, por ejemplo, las veces que había ido a Comic Castle, o en el caso de que iba a Sanborns, digo, o sea, voy, compro los cómics y me tengo que ir hasta mi casa para leerlos. Dije, yo lo que quiero es que haya como un lugar donde puedas ir a comprarlos, pero a la vez sentarte y disfrutarlos ahí, convivir con los artistas, con la gente, con todo, o sea, que fuera como un lugar de convivencia. Entonces, también otro crédito de mi hermana es que me había comentado meses antes de las cafeterías, que las cafeterías son muy populares, sobre todo en el DF. Y hay una que se llama El Péndulo, que es una librería con una cafetería dentro. Tipo lo que tiene Gandhi aquí, el de Hidalgo, pero allá en el Péndulo es muchísimo más grande. Y tal cual es lo mismo, o sea, puedes ir a comprar los libros pues, y leerlos. Sí. Están así como en salitas lunch y todo ese rollo. Entonces dije, bueno, pues eso es. Dije, bueno, si existen café con libros, ¿por qué no café con cómics? ¿No? Claro, entonces, les hice así como el pitch de la idea a Gonzalo y Dani y dije, no, está perfecto. Entonces ya decidieron que se iba a hacer lo que íbamos a hacer para poder como diferenciar a Comigram. Sí, es que a mí se me hace muy bueno el concepto.
vas a decir que qué casualidad, pero a mí alguna vez, no que yo lo voy a poner, pero siempre imaginé así como que estaría bien chido que hubiera un lugar con estas características. Para los que no son de aquí de Monterrey, ahorita de hecho estamos en el local, en el negocio de Adrián, se llama Comigram, si quieres hacer tu blog, tu pitch. Sí. Bueno, pues básicamente, como le dije a Saúl, Comigram es una cafetería. De hecho, el nombre completo es Café y Comics, Comigram Café y Comics, porque precisamente eso es lo que quisimos unir, los dos mundos del café y de los cómics. Entonces, pues este lugar es básicamente un espacio de convivencia, tanto para la gente que le gusta los cómics, para gente que no sabe de cómics, porque también es otra cosa muy importante que siempre decimos aquí y es parte de la filosofía de nosotros es, no necesitas ser un experto para venir aquí. Hay gente que viene y dice, oye, ¿sabes que nunca he leído cómics? Entonces decimos, bueno, a ver, bienvenido. Dinos qué te gusta. No, me gusta Batman. Bueno, pues tenemos estos libros de Batman, te recomendamos este y así. O, no sé, no me gustan ninguno de los personajes, recomiéndame algo de amor o algo de chiste, así. Entonces ya le vamos recomendando cosas y pues se van felices porque les dimos algo que pueden empezar a leer. Y también por otra parte, considerando pues que los cómics no son como invención de una máquina o salen así del aire, tenemos en consideración exactamente la gente que los hace, a los artistas, a los dibujantes, a los escritores, y también el enfoque de esto era para poder traerlos y darles un espacio en el que pudieran mostrar sus trabajos, como ya ha sucedido que te hemos invitado 2 veces aquí, y pues sí, pues para que la gente pudiera venir a verlos, y como me dice Cintia, mi novia también, que se luego Cintia. Hola. como dice ella, más bien que la gente se dé cuenta que los artistas son de carne y hueso también, o sea, que no son como dioses que están allá en un altar y así. Sí. Porque sí, o sea, a todos nos ha pasado. Por ejemplo, a mí también me pasaba que yo veía a algunos artistas en las convenciones y era así como que no, pues es que cómo me le acerco a saludarlo, cómo le digo, como inalcanzable de cierta manera. Exacto, pero o sea, ya conociéndolos a ti, a Andrés, a Burto, a Rex y todos, pues me doy cuenta que no, o sea, son personas bastante amables, agradables, con las que podemos convivir. Y pues eso, tío, va a ser parte de lo que queremos hacer aquí también. Que la gente se dé cuenta que puede venir y convivir con ustedes y que no los vea como, están ahí en un pedestal. No, para nada, ¿no? Y no, yo encantado de todas las invitaciones que me has hecho, yo sigo súper agradecido. Y ahorita regresamos a platicar más de la visión de tu negocio, porque me gusta mucho. Pero entonces regresamos a que viste el local, que tu hermana te pasó el tip, sí, y estaba súper adecuado para lo que querían hacer. Exacto. Después de eso, ¿qué siguió? Y por cierto, me da mucho gusto que ya estás bien de la situación de lo que te pasó. Gracias. Ya después de eso, pues empezó, tío, las adecuaciones y todo. Se tardaron como 2 meses. Abrimos en noviembre. Y cuando estaban construyendo, o bueno, cuando estaban haciendo aquí las adecuaciones, ¿qué sentías? O sea, que pues por una parte materializado, que lo que tú tenías tú en tu mente, ¿qué onda? Por una parte era así como que no me lo creía o sea, empezó con un proyectito que era un boletín y que yo les hacía el chiste allá en Chile a mis compañeros que les decía, tal vez algún día se haga un negocio de esto, pero no es seguro. y era como, wow, no puedo creer, o sea, por una parte, o sea, tío, era la emoción de poder ver materializado esto, por otra parte también era como un poco de miedo de, o sea, voy a tener gente que va a interactuar y que si el servicio no sé qué. Y algo, por ejemplo, también que estuvo muy marcado fue el hecho de que yo les dije que, o sea, desde que lo pensamos, yo dije, quiero aprender a preparar café. Entonces fui a un curso de barista y desde que inicié la cafetería hasta hoy sigo siendo barista de aquí. De repente cuando no estoy trabajando ya abajo en mi oficina, vengo acá a preparar bebidas. Súper chido. Tío, entonces era una mezcla de emoción y miedo de, ya va a empezar la cafetería, pero va a venir la gente. La verdad es que la aceptación de la gente ha sido muy buena. Hemos conocido una gente muy buena con nosotros, muy amable. Hemos hecho amigos, a ustedes también, por ejemplo, que los hemos invitado. Entonces realmente sí estoy muy agradecido con todos y que les haya gustado el proyecto, que sigan viniendo, todos los buenos comentarios y todo, y siempre tratamos de mejorar, pues, porque eventualmente suceden detallitos aquí y allá, pero pues es parte del día a día.
pero sí está muy padre ver todo, cómo ha funcionado todo esto. Sí, es como todo lo que es un proyecto y que es nuevo y que a lo mejor no hay nada previo, o sea, nada que se le parezca, o sea, y un proyecto nuevo, o sea, en general siempre es una mezcla de emoción y miedo, como me lo acabas de describir, Sí, de cualquier índole, pero pues, es como una barrera que vas pasando y vas superando y te vas dando cuenta que pues, no era tanto el feeling, ¿no? sí, sí, sí. Y ya, y sigues caminando, que es lo más importante, siempre seguir adelante. Sí, Eh, y bueno, y está muy ad hoc, obviamente, el lugar con sí, sí. todo el tema de los artistas y los cómics, entonces por eso yo me encantaba estar aquí, ¿no? Gracias, de platicar gracias. de tu negocio. Pero me quiero enfocar otra vez más en ti, en tu habilidad de escritura, cómo la fuiste desarrollando a partir de, me dijiste, de Umbrella Academy. Sí, Ajá. ¿Cómo estuvo ahí la onda? ahí cuando conocí Umbrella Academy, igual me tocó leerlo en español porque o sea, la manera en que yo lo conocí fue un día que fui a Sanborns y vi los cómics sueltos de Umbrella Academy que publicaba Camite y dije, bueno, está bien. Y luego vi que sacaron, o sea, y los iba a comprar, pero luego vi que sacaron, o sea, fue un día y luego al día siguiente vi que estaba el libro. O sea, agarré y lo leí y dije, bueno, pues, o sea, ahí, como mencionas que me gusta mucho My Chemical Romance. Es mi segunda banda favorita, la primera es Metallica. Nada que ver una con la otra, pero me gusta mucho. Son gustos. Entonces, cuando supe cuando supe que era Gerard Way el escritor, dije, bueno, qué interesante, o sea, porque pues, yo dije, sí, o sea, la banda está bien, me gustan las canciones y todo, pero no sabía que él escribía. Entonces empecé a leer, me gustó muchísimo, y entonces como que nació una idea en mi cabeza de, si él pudo hacer su banda y que logró hacer tanto con ella, porque yo no puedo tener la cafetería y escribir cómics también. Dije, o sea, pues, o sea, no me mencionaba así como que fuera así como que hace algo imposible de lograr. Dije, me va a costar trabajo y práctica y todo, pero dije, sí lo puedo hacer. Entonces, empecé a leer sobre cómo escribir cómics. Me compré, o sea, encontré por ahí que me recomendaron un libro que era el de Making Comics de Marvel, güey. No, de Making Comics de Scott McCloud. Ajá, sí, ese. Que es más orientado hacia los artistas, pero igual sirve también para los escritores, o sea, porque te hace pensar visualmente, o sea, te da todas esas cosas que de repente como escritor se te pueden ir de que, o sea, es es muy necesario que nosotros entendamos como escritores también la parte visual, porque al final de cuentas lo que nosotros escribamos es lo que tenemos que transmitirles a ustedes para que lo dibujen. Y entonces compré ese libro, empecé a leer un montón de cosas, bajé scripts de Alan Moore, de un montón de gente más, y empecé a ver cómo lo hacían. Entonces... Pero no, o sea, antes de que te inspirara Umbrella Academy, no, tenías un rato en escribir. Sí, sí, me das cuenta que lo último que he escrito era lo de Comic Gram. Y si acaso de repente en mi blog escribí así algunas entradas, pero fue como 2 o 3 ya después de eso. Y pues las cosas que escribía, o sea, pues sí, las cosas que iba a escribir eran cosas más como aburridas de planes de negocio y Comic Gram y todo ese rollo. Pero así como historias, no. Y de hecho eso fue la parte que a mí lo que me preocupaba era eso, así como que bueno, sí, o sea, me gusta escribir y escribo cosas, o sea, las cosas que he escrito de lo de Tom Oscuro y todo eso. Dije, pero no son historias, o sea, son como textos nada más. Entonces a mí me preocupaba mucho eso. Y me acuerdo que entré a un curso de redacción, pero también, o sea, nos enseñaron así como de las partes básicas de una historia y todo ese rollo. ¿De dónde era el curso? Cuando existía Central Ficción. Ah, ¿cómo no? Claro. Ahí con Kidek. No, Kidek, ¿tomaste el curso de Kidek? Ajá. Saludos a Kidek. Y entonces nos enseñaron las cosas básicas de las historias y como ejercicio teníamos que hacer historias dentro del... O sea, el curso era como 2 horas y teníamos que hacer las historias ahí mismo. Entonces, pues escribí ahí varias como... No me acuerdo cuántas fueron, como unas 20 historias. Y pues teníamos que leerlas en voz alta pues para recibir retro de los demás alumnos. Sí. Entonces... ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue ahí? Pues bastante bien, o sea, las historias que les contaba sí les gustaban y todo. Tienes buena reacción. Ajá, entonces dije, bueno, tal vez no estoy tan mal para contar historias y eso
como que me motivó a seguir el camino de contar historias. Y para ese entonces yo ya estaba con lo de los cómics. O sea, entré al curso de Kidek porque ya no encontré el cupo en el de guión. Y dije, bueno, pues si la parte que me preocupa un poquito más ahorita es lo del storytelling, o sea, de saber contar una historia bien, pues voy a entrar aquí. Entonces ya entré con él y te digo, o sea, el feedback de las historias fue como que sí les gustaban. Y dije, bueno, pues sí tengo... No estoy tan mal. Ajá, exacto. Y entonces, después de eso, terminé el curso y una de las historias que escribí me gustaba mucho y dije, bueno, voy a tratar de hacer un guión de esa historia. Se llamaba Magia Negra. La historia es, ahorita que ya la pienso, tal vez está medio simplona, pero me gustaba mucho. Que era de un niño que se encontraba, un chavito de prepa que se encontraba con un libro y era escéptico de la magia, o sea, creía que era como pura tontería así. Y termina invocando un demonio en su casa por andar jugando con el libro. ¿Cómo? Ok, ya. Entonces, ese fue el primer guión que hice. Era una cuartilla la historia y entonces lo trasladé a 22 páginas. Pero o sea, lo hice una vez y dije, creo que no está tan bien. Entonces, luego el primer cómic que publiqué fue una de 2 páginas que precisamente hice para el curso, que era una historia de 50 palabras, que era de un chavo que se llama Héroe Imaginario. Y es un chavo que se imagina siendo el héroe de una chava que están asaltando. Y entonces, las 50 palabras, dije, creo que me da para 2 páginas nada más. Hice lo que pude. Luego me acuerdo que como no tenía alguien que me revisara los guiones, o sea, porque Gonzalo sí me revisaba los textos, pero era como que pues él no sabía tanto de... ¿Era más de ortografía o...? Ajá, sí. Entonces dije, bueno, necesito como una manera de poder revisarlo y por ahí me encontré en Reddit una comunidad que son así, que se llama Comics Critics, una cosa así. Y entonces la gente subía sus guiones, su lettering, su color, todo lo que fuera para que la gente le diera retro. Y dije, pues bueno, voy a probar mi suerte a ver qué... ¿Lo escribiste en español o en inglés? En español y luego lo traduje en inglés. Okay. Porque necesitaba así como primero sentar las bases y lo dije, bueno, ya, o sea, como que ya está bien, ahora sí lo voy a traducir en inglés para que lo lean y me digan qué onda. Ya, okay. Entonces ahí ya recibí retroalimentación, me dieron consejos, cosas así. En base a eso, perdón, lo fui modificando. Entonces ya una vez que lo dejé listo, dije, bueno, ya, esto sí me gusta para buscar a un dibujante. Luego, ahí mismo en el Comic Critics encontré otra comunidad que se llama Comic Book Labs, que ahí ahí puedes encontrar con quién, o sea, empatar con un dibujante, con un escritor, con un lettering. Como armar un equipito. Ajá, sí. Entonces vi un chavo que publicó de que tenía como comisiones abiertas y le dije, bueno, pues va. Entonces le dije a un chavo de Argentina, se llama Guillermo Villarreal. Okay. Y le dije, oye, mira, tengo un cómic de 2 páginas, ¿qué opinas si me ayudas a dibujarlo? Me dijo, a ver, mándamelo para leerlo y ya te digo. Me dijo, sí, está bien. Me gustó y le entró. Entonces empezó a dibujarlo, ya me fue mandando así como los bocetos, los layouts de las páginas y todo. ¿Y qué reacción tuviste cuando viste que dibujaban sus ideas? Fue increíble, o sea, para mí esa primera vez fue así como, o sea, es posible, o sea, para mí fue como, no puedo creerlo, o sea, realmente todo lo que estoy viendo es lo que yo escribí y es así como, fue un sentimiento muy bonito y como de realización, de ver que mis palabras se transformaban en una imagen que contaba una historia. Ya, qué chido. Entonces, creo que se tardó como un mes porque le dije que le iba pagando por partes lo de las páginas. Ajá. Y luego ya al fin me entregó todo eso y ya bueno, ahí también entra la otra parte aparte de las escribir guiones, que estoy practicando lettering, porque desde que empecé lo de escribir guiones dije, bueno, no sé dibujar, no sé colorear, no sé tintar, o sea, ese tipo de cosas como más gráficas no sabía, pero luego vi que había muchos escritores que también al mismo tiempo hacían lettering. Entonces dije, bueno, pues si ellos lo hacen así, o sea, si combinan las dos cosas, dije, pues yo también voy a intentarlo.
Entonces, también ahí, por ejemplo, me compré un libro de lettering de Richard Starkins. Y, bueno, o sea, venían así todos los consejos y todas las instrucciones de cómo hacer lettering. Y yo le hice lettering al de Héroe Imaginario. Entonces, con eso practiqué. Porque yo le dije al chavo de que, bueno, o sea, como era así súper inexperto en ese entonces, le dije, oye, ¿y el lettering lo haces tú, lo hago yo? Le pido, y me dijo, no, pues ese ya, dice, yo no sé hacer lettering. No, más bien me dijo, o sea, yo no me encargo del lettering, dice, si quieres hacerlo tú, pues hazlo tú, sí, y no busca a alguien más. Y dije, bueno, voy a intentarlo. Y entonces ya aprendí, luego el ilustrador, bla, bla, bla. Y entonces ya lo terminé. Y eventualmente seguí bajando páginas, scripts para seguir practicando. Y aquí un pequeño paréntesis. Muchas preguntas que hacen, sobre todo los que están iniciando, tanto escritores como artistas, que no tienen idea de cómo comenzar. Y una de las cosas que es más recurrente es que están buscando artistas y que no tienen cómo pagarles. Entonces siempre preguntan, mira, tengo una historia, está muy padre, no sé qué, pero no tengo dinero, ¿quién le quiere entrar, no? Sí. Y una de las respuestas más frecuentes que les dan es, bueno, ¿sabes qué? Si te interesa tu historia o si quieres dedicarte a esto, tienes que buscarte alguien que conecte contigo o con tu historia y que cree en tu proyecto. O dos, pues tienes que invertirle, ¿no? Depende de lo que le inviertas, es como la calidad que va a salir. Entonces, ahorita tú me acabas de decir que no te detuviste de tu inspiración de Umbrella Academy y tu negocio. Por lo que entendí, dijiste, eso no me va a detener a mí, yo tengo que seguirle porque quiero escribir o parte de mi negocio, ¿no? Entonces buscaste cómo hacerle, te metiste a varios grupos, buscaste gente que te pudo ayudar. No sé qué tanto le has tenido que pagar al artista, pero le diste remuneración a esta persona, le compensaste por su trabajo, porque es importante también recompensar a las personas por su trabajo, ¿no? Entonces siento que estabas haciendo en una menor escala o a tu nivel de ese entonces, siento que estabas palomeando muchas cosas que se deben hacer cuando uno tiene esta inquietud de tanto escribir como dibujar, ¿no? No sé qué opinas de esto que te estoy diciendo. Sí, de hecho, o sea, digo, como era medio inexperto, pues así como que no me aventé así de, voy a hacer las cosas así, sino realmente estuve mucho tiempo viendo como el proceso. ¿Te documentaste? Sí, o sea, documenté como todos los pasos, todo lo que debe ser, cuánto se les paga a los artistas y cosas así, y dije, bueno, como no voy a aventar a hacer un cómic de 22 páginas así de que, porque, o sea, no tenía el guión, el guión de Magia Negra no me gustaba para hacerlo, el presupuesto no lo tenía, y la experiencia en cuanto a eso dije, no, o sea, es demasiado grande. Entonces dije, bueno, voy a ver con algo más pequeño, 2 páginas, y entonces aprendí, te digo, todos los pasos necesarios, empecé a buscar, empecé a ver los posts de otras personas que habían trabajado en conjunto, que habían publicado, que querían, que buscaban un artista que les ayudara, todo eso. Ya hasta que dije, bueno, que creo que ya sé cómo funciona, ahora sí me lancé a hacerlo, porque no quería quedar mal con el chavo o la chava que me ayudara a dibujarlo, porque dije, pues, o sea, a final de cuentas, sí, ¿no? Ahorita no tengo como cierto renombre, pero tampoco quiero desde el principio decir, hice las cosas mal porque no soy nadie, entonces ya lo hago mal y luego ya veo cómo lo hago bien. Sí, no, tratar de hacerlo lo mejor que puedas. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, lo traté de hacer así como, no siguiendo como un manual de paso 1, paso 2, paso 3, pero sí tratando como de entender a grandes rasgos lo que representaba pedirle a alguien que me hiciera el guión, pero que me dibujara el guión, lo de los pagos, etcétera, claro. Y todo, pues porque al final de cuentas, o sea, o sea, yo realmente sí quiero que esto se vuelva como un trabajo para mí. Y eso a mí me dice que tú tienes el interés genuino, ¿no? Sí. De hacer lo que necesitas hacer para lograr tu sueño, en este caso, ¿no? Que es la escritura. Y esto es algo que yo no me canso de decirle a la gente que pregunta, sobre todo cuando estás iniciando. O sea, tanto ser artista o ser escritor o colorista, todo va a requerir de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, nada te viene fácil y vas a tener que aguantar muchos momentos de frustración y de momentos difíciles, ¿no? Que vas a tener que sacrificar varias cosas para lograr tu sueño, ¿no? Y eso es algo que siempre lo trato de repetir y repetir. Sí. Y regresando, después de que te dieron este cómic de este chavo de Argentina,
¿Qué fue lo siguiente que hiciste? Em, lo siguiente luego fue, pues, digo, empezar lo del lettering. O sea, porque ya había comprado el libro, ya había visto cómo, o sea, empecé a practicar así en hojas vacías, así, haciendo las formas y todo. Y entonces dije, bueno, ya tengo el cómic, voy a hacer el lettering. Entonces ya me aventé el lettering. ¿Me estás haciendo a mano todo? ¿El lettering? No, lo estaba haciendo en la en el ilustrador. Y entonces ya lo hice, y en ese entonces lo publiqué en mi blog también. Y ya lo compartí y todos dijeron que estoy padre y debería seguirlo y no sé qué. Y yo dije, no, nada más son 2 páginas ahorita porque es para lo que me da la historia, o sea, realmente no había más. Y entonces dije, bueno, pues si, o sea, con lo mismo que pasó cuando estaba en el curso con Kidek, si les gustó dije, bueno, tal vez sí puedo hacerlo, o sea, no estoy tan mal para escribir los guiones. Ya, poco a poco, o sea, vas como, no cumpliendo, vas palomeando así pequeños objetivos, ¿no? Sí, pequeñas victorias. Logros, pequeñas victorias, exactamente. Y entonces, algo que también siempre tuve en mente a la hora de iniciar fue, y también lo leí mucho por ahí en Reddit y en todas partes donde vi, era que empieza pequeño. Sí. Entonces, fue de 2 páginas y sí, de repente soñaba así como, voy a pasarle a todos de, voy a aventar una de 100 páginas porque es que mi novela gráfica y mi proyecto así, mi ópera prima. Y claro. Todo el mundo pensamos así. Y yo dije, no, o sea, realmente hay historias que tengo en la cabeza que quiero contar bien y dije, hasta que no tenga más experiencia y la haya regado en otras cosas, no voy a contarlas porque quiero que salgan bien. O sea, realmente me importan mucho. Y no es que las demás no me importen, sino que realmente es como, en estas va mucho de mí y no quiero que salgan mal, quiero que salgan muy bien. Entonces, pues seguí practicando con guiones, de repente me encontraba... Hay una cuenta de Instagram muy buena que se llama Writing Prompts. ¿Una cuenta? Sí, es una cuenta de Instagram. ¿Cómo se llama? Writing Prompts. Okay. No me acuerdo cómo es el username, pero, o sea, el nombre de la cuenta, o sea, lo que se hace como nombre es Writing Prompts. Y ahí lo que hacen es subir, o sea, las fotos que suben son como cuadritos negros que traen así como, no sé, por ejemplo, te dicen... eres un vampiro que soporta la luz y tienes que ir al planeta X a hacer algo. Escribe. Ajá, sí, ya. Lo que tú quieras. Entonces ese tipo de cosas a mí me ayudaron mucho para poder estar, o sea, sacando ideas, porque también no es como que, sí, me levanto y ya tengo una idea, sino a veces me cuesta trabajo encontrar ideas, sobre todo para cosas como más chiquitas, porque hay unas que ya las traigo desde hace mucho pegadas en la cabeza, ya las anoté, hice algún desarrollo de cosas y ya tengo ahí como la base. Pero así como para seguir con las otras más chiquitas, me ayudé con ese tipo de cuentas. Y digo, habrá quienes digan que piensen que es así como una especie como de trampa hacer eso, pero es como, pues no, porque al final de cuentas me están dando una idea base y el desarrollo ya es mío. O sea, y como me dice Cintia también, todo depende de cómo cuentes las historias. O sea, porque puedes contar la misma historia, más bien, o sea, puedes agarrar la misma historia y cada quien va a contar de maneras diferentes por su experiencia, por su pasado, por su manera de contar las cosas, que si los detalles, que si esto y lo otro. Entonces dije, pues bueno, o sea, sí es válido hacer eso también, o sea, de sacar ideas de ahí de ese tipo de cuentas. Fun fact, yo este semestre, bueno, en febrero, tomé el curso de Kidek, el de escritura, fue más intensivo, este fue como en 2 meses, y era 1 vez a la semana y eran 3 horas, 3 horas a la semana, 1 vez a la semana. Sí, es que también era 2 meses cuando yo fui, nada más que eran como 2 horas a la semana. Y no, digo, pues no por echarle flores a algo en Kidek, pero la verdad es que estuvo buenísimo el curso. Sí, o sea, y yo que jamás había escrito, también quería meterme como en la manera de pensar de los escritores para saber cómo yo puedo contar una historia mejor o cómo puedo apoyarme mejor en escribir un guión. Y la verdad me sirvió mucho. Y ahorita también, pues yo estoy tratando de escribir una historia yo mismo, ¿no? Pero desde otro enfoque. Pero bueno, lo que quería decir era, así como tú te metiste al curso para investigar, pues es importante saber las bases, ¿no? Es importante conocer los métodos de la escritura, aunque cada quien tenga cosas diferentes o un estilo diferente de cómo contar las cosas.
partes de ciertas bases, ¿no? Que es lo mismo en el dibujo. Tú tienes tu estilo, si quieres, pero tienes que conocer las bases, ¿no? Entonces, ya depende de cómo tú lo metas o cómo tú lo cuentes, ya es tu manera de contar las cosas, pero definitivamente necesitas estudiar las bases. Sí, es un hecho porque igual también pasa con los guiones, o sea, porque me ha tocado ver ahí igual en Reddit, o sea, me lo paso en Reddit viendo las cosas que hacen los demás también, que hay gente que llega y es como que dice, pues es que, o sea, es muy sencillo hacer un guión, o sea, nada más le dices al artista de que pone esto, y es como que, si lo vemos fríamente, sí es como relativamente sencillo hacer eso, pero tienes que entender la secuencia de lo que estás pidiendo al artista para que tenga la secuencia narrativa. O sea, de repente hay guiones que veo que es así como que, el monito este está haciendo, nos está viendo a la derecha y luego quieren que esté afuera de la casa y es como que, espérate, o sea, ¿dónde está el camino que siguió para seguir hasta salir de su casa y cosas así? Entonces de repente sí como que se les olvida, como dices, las bases de lo del guionismo y dicen, no, pues ese es mi estilo, así son mis historias. Y es como, pues sí, cada quien tiene su estilo, pero hay ciertas reglas que no puedes pasar por alto porque si no, entonces es un mugrero lo que estás haciendo. A lo mejor suena como cliché, pero es muy verdadero el decir que para poder romper las reglas necesitas conocer las primeras. Exacto. Entonces, conoces las reglas y ya que una vez que las conoces, sabes cómo doblarlas o cómo romperlas, pero a tu favor. Si no las conoces, no vas a hacer un buen trabajo. Exacto. Y tu historia no va a estar entretenida y no va a tirar nada. Entonces, y eso también se logra con la experiencia. O sea, la vas a regar, eso es un hecho. O sea, tus primeras historias, tus primeros proyectos, mis primeras historias así, o sea, la vamos a regar y no, aguantar vara, ¿no? Pero hay que seguir. O sea, esto no es de un día para otro. Exacto. Y sí, por ejemplo, con lo que dices de regar con las historias, digo, el de magia negra lo veo ahorita, o sea, ya después llevo casi 3 años escribiendo guiones, y lo veo y digo, es como, sí, en retrospectiva, sí ves. Sí, como que está feo. Y digo, tal vez eventualmente lo retome y lo pula, pero si lo veo así como cuando yo dije, ya está bien hecho, sí es como, sí le falta. Sí, le falta. Sí. No, sí, claro, definitivamente. Y aparte tú eres otro ahorita, otro de como eras cuando estabas escribiendo eso, ¿no? Entonces todo te va sumando y te va afectando. Bueno, y ahora, en ese momento de cuando escribiste la historia, bueno, más bien, ¿qué siguió? ¿Qué siguió después de eso? ¿Seguías con el negocio? ¿Cómo iban las cosas? ¿Cómo compaginaste ambas cosas? ¿Seguiste buscando más proyectos? Sí, bueno, haz de cuenta que, o sea, hasta poquito después de lo del héroe imaginario, seguí haciendo mis propias historias y pues tenía que balancear entre aquí y allá. O sea, mis ratitos libres era así como, le puedo avanzar una página, le avanzo una página y todo. Y el siguiente proyecto que hice fue el de Miedo a la Oscuridad, que me lo inspiró la canción de Fear of the Dark de Iron Maiden. Que literalmente se llama Miedo a la Oscuridad también. Y la canción básicamente habla de ese miedo que sientes de que hay algo en la oscuridad viéndote y que te sientes como ansioso de que hay algo ahí. Y básicamente es el cómic. Es un chavo, o sea, más bien, eso fue una parte de eso de la canción y otra parte fue una pregunta que vi que decía que si el miedo a los ruidos fuertes y el miedo a caerse son como herencia evolutiva, porque nuestros antepasados se dormían en los árboles para evitar que se los comieran los depredadores, decía, entonces, ¿quién nos enseñó a tenerle miedo a los monstruos y a la oscuridad? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos da miedo a eso? Y le dije, es una buena pregunta. O sea, como que las dos cosas mezclaron. Sí, me hizo clic en la cabeza y dije, bueno, voy a hacer como un cómic que ilustre precisamente esa idea del miedo a la oscuridad. Entonces, pues el cómic es básicamente eso, es preguntar qué fue lo que vieron nuestros antepasados en la oscuridad, que hasta estos días siguen causándonos miedo ver a los monstruos, porque nadie te enseña a tenerle miedo a los monstruos, es como que te enseñas a un chiquito un monstruo y le da miedo, no es como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué sabe que tiene? Qué buena pregunta, y así nomás de bote pronto, ¿será que los miedos, será que a lo mejor los monstruos serán la manifestación de nuestros propios miedos? O sea, de que no sabemos qué hay ella. Exacto. Y nuestra mente es canija, entonces tú te imaginas lo peor y eso es lo que un monstruo sería para
sé, para una persona quizás. Sí, Bueno, sí. Pero es un político como de respuesta. Sí, es como lo que dicen de mirar al vacío y que el vacío te mire de vuelta, es como, qué miedo. Ya. Entonces ese lo dibujó una chava que se llama Viri. Bueno, su username es Virus Visal, es una chava de Puebla. Y la verdad no, la conocí por Twitter y ahí hablo con ella de repente en Twitter. No me acuerdo exactamente cómo fue que la conocí, pero el punto es que empezamos a interactuar y así. Y un día dije, bueno, pues empecé a tener como esta idea de hacer pequeños comicitos así con artistas mexicanos. Y dije, bueno, voy a decirle a ella a ver qué opina. Y le dije, son 4 páginas, historia, bla, bla, no sé qué. Y dijo, sí, está bien, yo la hago. Entonces ya le pasé el guión y esa vez el lettering se lo aventó ella también. Entonces en ese sí lettering no lo hice yo. Ya. Y al final fueron las 4 páginas te digo, o sea, como ilustrando esa duda que me quedó a mí de por qué le tenemos miedo a los monstruos y así. Y quedó bastante bien. ¿Lo publicaste Sí, también está en el blog, está publicado ese. De hecho, o sea, por ejemplo, lo que hago ahora con los guiones es que he estado subiendo los guiones así, aunque no estén dibujados, y también los cómics están ahí, entonces están ahí todos juntos. Y luego, por ejemplo, la colaboración con Billy salió que, ¿si ubicas Pixelatl? Bueno, en Pixelatl tiene un concurso que se llama Secuenciarte. Sí. Y cuando fue la edición del 2017, yo los conocí en el 2017, y vi que tenían el concurso ese y dije, bueno, ya, o sea, aparte del de Miedo a la Oscuridad, ya tenía otros como 2 o 3 guiones que había practicado. Y dije, bueno, tal vez ya me sentí un poquito más seguro como para participar en algo así. Y entonces empecé a hacer una historia. La historia original era... la historia original estaba basada en Halloween y muy inspirada en el cuento de Edgar Allan Poe de La Máscara de la Muerte Roja. Ok, no lo conozco, pero digo, me suena Edgar Allan Poe. Sí. Es que es un cuento de una fiesta de una persona así como muy rica. Y entonces a la más o menos me acuerdo, creo que es como a la medianoche se aparece alguien, un invitado que nadie conoce con una máscara roja. Y entonces está como buscando matar al que organizó la fiesta porque era algo así como la representación de la muerte. Una cosa así. Ok. Pues está inspirado en eso. Y entonces empecé como con esa base y al final la empecé, o sea, como que no me convenció, la empecé a cambiar muchísimo hasta que llegué a lo que es ahorita la historia que estoy trabajando para Pixelatl, que se llama Xibalbá. O sea, nada que ver. Empezó con algo Halloween, luego lo cambié a mejor usar el Día de Muertos, y luego del Día de Muertos me fui a la cultura maya y el inframundo. O sea, ok, me imagino que hay elementos que se relacionan, o sea, de las historias, ¿no? O sea, ahorita que me dijiste esas 3 cosas, o sea, son como celebraciones a los muertos o a los no vivos o con ese aspecto sobrenatural, y a lo mejor por eso fue mutando hacia los mayas, así, ¿no? Sí, porque más que nada como que el enfoque que quería darle era como ese tema místico, de la muerte, como dices, y entonces por eso me llevó hacia los mayas, o sea, pero cuando lo cambié a lo del Día de Muertos, que empecé a leer sobre eso, no me acuerdo en qué parte me salió algo de Xibalbá, que es el inframundo de los mayas, no sé qué, fue así como, suena interesante, y entonces me empecé a documentar más sobre lo que, de la cultura maya, la de Xibalbá, y entonces encontré que hay un camino, se supone que ellos creían que había como un camino de Xibalbá, que estaba, que había 6 pruebas, entonces donde que en el Popol Vuh, que es como la Biblia maya, te cuenta que había 2 hermanos que lograron atravesar el inframundo venciendo las 6 pruebas y ganándole a los regentes del inframundo. Entonces dije, bueno, me gusta esa historia, o sea, esas bases, y entonces en base a eso empecé a construir la historia de Xibalbá. Y empezó, la idea que tenía era hacerla para el Pixelatl del 2018, pero dije, bueno, voy a hacerla de 30 páginas. Y luego dije, ok, no me quedan 30, de 30 páginas no queda.
ok, vamos a hacer la de 42, y pues como... Se fue alargando y se fue alargando. Sí, hasta que lo llevé al máximo, que son 90 páginas. Entonces, como en el 2017 Viri había participado en Secuenciarte y me había quedado, y le dije, oye, mira, estoy trabajando en esta historia, ¿qué opinas si me ayudas a dibujarla y participamos los dos juntos en Secuenciarte? Una mancuerna. Ajá. Entonces, mi idea era, o sea, la empecé esa como en febrero y mi idea era terminarla así como, no sé, para abril. Pero, pobre, sí, poderoso. sí, fue así como que ahorita me río de mí mismo. Pasar, Sí. Sí. Y entonces ya llegó abril y llevaba como 20 páginas, así como, y la convocatoria siempre cierra en junio. Entonces fue así como, no va a pasar. Sí, no. Y entonces dije, bueno, lo voy a dejar, o sea, ok, me voy a llevar en paz la fiesta, voy a hacerlo con calma, me voy a esperar hasta el próximo año, o sea, hasta ahorita. Y entre cosas del trabajo y pendientes de otras cosas. Ya cayó otra vez la convocatoria. Sí, ya no. O sea, ahorita ya terminé el guión, lo terminé en diciembre del año pasado. O sea, 90 páginas. Pero el problema está en que ahorita está revisando Cintia. Cintia se volvió mi editora, entonces a ella le paso todos los guiones. El guión que termino se lo paso para que me lo revise. Sí, ya es necesario. Sí, y ahí me ayuda con eso y un gran trabajo de ella de aguantarme todas mis... Cintia. Aguantarme todas mis cosas extrañas que de repente escribo los guiones. Y entonces ya se lo pasé en diciembre a Cintia y ya lo está revisando. Pero pues como son 90 páginas, ahora sí le ha estado tomando un poco más de tiempo, pues porque ella también tiene su trabajo y todo. Entonces yo hablé con Billy y le dije, bueno, ¿sabes qué? Mejor vamos a esperar hasta el 2020 para hacerlo con calma. Porque le dije, sí te lo entrego para, no sé, le dije mayo, abril. Y al final le dije, no, ¿sabes qué? Va a ser muy apresurado, no va a quedar bien, nos vamos a enojar los dos porque nos va a quedar como así. Entonces, pues, es uno de los proyectos que estoy trabajando ahorita. Y en espera de que ya quede editado y que Billy me pueda empezar a ayudar a dibujarlo. Ya. ¿Y este proyecto tienes trabajando ya como hace 2 años? Sí, porque lo empecé en el 2017. No, perdón, lo empecé en el 2018. Y sí, ya van casi 2 años. No, va 1 año. En teoría. No, espera, va más. Va 1 año y medio. Sí, casi 2 años de que lo empecé. Porque en el 2017, después de la convocatoria, fue que empecé a querer buscar hacer una historia. Y apenas hasta el año pasado, a finales del año pasado, fue que lo terminé. Sí, digo, te lo comento porque es igual que ahorita que mencionamos que uno piensa que lo va a acabar en cierta fecha y lo más seguro es que no se cumple esa fecha. Entonces, la moraleja aquí sería, empiecen ya. Sea lo que sea que estén haciendo, empiecen ya, porque no va a salir como ustedes piensan que va a salir. Sí. Y tampoco va a salir probablemente de la calidad que ustedes piensen, entonces van a tener que arreglar muchas cosas entonces, ya sea ese cómic que están dibujando, o ese guión que están escribiendo, o ese videojuego que están programando, empiecenlo ya. Y piensen meterlo en un concurso del siguiente año o de 2 años más adelante, ¿no? Para que quede bien. Sí, sobre todo, ese es un buen consejo porque nos puede pasar de repente que dices, todavía no estoy listo. ¿Y nunca lo vas a hacer? Exacto. Entonces, así fue como yo le hice, o sea, dije, ok, no, o sea, leí mucho y estuve leyendo, no sé, como 6 meses y decía, es que todavía me falta leer más, todavía no puedo hacerlo. Pero llegó un punto en el que dije, si sigo así, me voy a pasar toda la vida leyendo y nunca voy a escribir un guión. Nunca lo vas a terminar. Entonces, me aventé con el de Magia Negra, no quedó, dije, ok, no pasa nada, o sea, vuela el primero, no tiene que ser perfecto, no va a salir bien la primera. Hice el héroe imaginario, quedó bien, y entonces luego así con el de Civil War y otros más, entonces pues al final de cuentas empecé. O sea, dije, no sé si estoy listo o no, pero me voy a lanzar. Y entonces pues estarlo haciendo me ha dado experiencia, ¿no? Porque al final de cuentas, si me hubiera detenido en eso de seguir leyendo, nunca tendría la experiencia que tengo ahorita, después de haber hecho tantos guiones, ya que tengo como 8 o 9 que he escrito. Entonces, pues sí, o sea, el hecho de empezar, o sea, tampoco es como que, voy a empezar así sin saber nada, pero, ¿no? O sea, si no te detengas a decir, cuando esté listo, cuando ya sepa todo lo que necesito. No, hay cosas que se van aprendiendo sobre la práctica, o sea, exacto. Por ejemplo, yo también
de repente decía así como, yo veía cómics que eran así de 9 paneles y decía, no, pues es que creo que no estoy listo para hacer eso. Y entonces un día dije, ok, vamos a hacerlo y voy a intentarlo y a ver cómo sale. Y entonces así fue como escribí un guión todo el guión está en 9 paneles, son 12 páginas, y es de Harry Potter, de los 3 hermanos, de cuando cuenta lo de las reliquias de la muerte. Y, o sea, me gustó mucho esa parte, entonces dije, bueno, voy a adaptar esa parte, pero en 9 paneles. Y ya, o sea, digo, necesito, o sea, todavía está pendiente que también lo revise Cintia, pero es que ahí tengo un backlog de guiones. Pero, pues sí, o sea, me lancé porque sí me llamaron la atención, pero ya dije, no sé si estoy listo, pero la otra vez me acordé y dije, si no lo hago no voy a saber. Entonces ya lo hice. Y y pues sí, te digo, empezar es lo que cuenta y sobre la marcha vas aprendiendo. Es una pequeña mini paradoja, ¿no? De que no estoy listo, entonces no lo quiero empezar porque siento que no estoy listo, pero entonces me voy a investigar más y nunca lo empiezas. Exacto. Entonces, sería más bien como haz lo que puedas con lo que tienes, ¿no? O sea, en un tiempo razonable y empieza, nunca vas a estar listo. Eso es como una realidad, uno nunca va a estar listo, entonces tiene que dar el salto al vacío, esperando caer sobre, pues, a lo mejor no duro, pero blandito. Sí. Ajá. Es algo que me decía este Aburto, me hizo bien chido como lo puso él. Dijo, conoces el mapa, pero el mapa no es el territorio. Entonces, pues, tienes que lanzar hacia lo desconocido para ir descubriendo hasta dónde puedes llegar. Sí. Y conforme vas adquiriendo experiencia, te vas volviendo mejor y tu trabajo va mejorando. Entonces, cosa que no habías empezado si no hubieras empezado antes, como te digo, usan el mini pago. Y otra cosa que te voy a preguntar, el hecho de compartir tu trabajo o tus guiones, porque también entiendo que hay mucha gente que quizás le da pena compartir sus escritos o sus dibujos, y es normal, es natural, ¿no? Pero ¿tú qué le dirías a estos chavos que están empezando y que les da pena que lean sus escritos o de que no empiezan porque no quieren publicar todavía porque sienten que no están listos? O sea, ¿cuál sería tu opinión? Pues mi consejo es que hay que publicarlos porque tú puedes decir, está bien, está listo, pero necesitas que alguien te dé su opinión. Y también ahí, con la opinión yo tengo como ahí opiniones divididas porque por una parte está bien que se lo enseñes a tus amigos, a tu familia, lo que sea, y te digan si está bien o no, pero no solamente te puedes quedar con eso, porque al final de cuentas puede haber alguien que te diga, ah, sí está bonito y ya, pero nada más para no herir tus sentimientos. En el cocoro, sí. Exacto. Pero también es bueno que se lo enseñes a alguien que sepa, a alguien que conozca un poco más para que te dé su opinión verdadera de si está bien o no. Que también no es como que o sea, tienes que tratar de no tomártelo muy a pecho, porque, por ejemplo, a mí me han dicho cosas en mis guiones, o sea, las veces que las he subido a Reddit, me dicen cosas y es como, yo sé que no me lo están diciendo de manera hiriente, pero sí es como que sí duele así de, lo estás haciendo mal, me estás para esto, pero al final de cuentas, en ese momento sí me dolió y sí me enojaba y yo decía, no, es que no saben nada, pero luego ya, como más tranquilo, decía, bueno, ok, tienes razón, hay que mejorar esto y todo, entonces, sí es necesario compartir las cosas que haces, porque si se vuelve como, es un concepto como lo que dicen de la cámara de eco, o sea, de que estás hablando contigo mismo, estás pensando en contigo mismo nada más, y entonces pues no va a haber cierta mejoría, porque no va a haber quien te diga, puedes mejorar esto, puedes moverle aquí o allá, lo que sea. No creces, no evolucionas. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo los guiones los subo, a veces algunos los subo a Reddit para que me digan qué opinan de ellos y otros los subo así nada más como para compartirlos y que más gente pueda pues como ver cómo se hace un guión, porque por ejemplo cuando yo empecé la mayoría de los guiones que leí estaban en inglés porque eran tantos en inglés, entonces yo dije bueno, cuando me toque a mí ya ahora sí hacer los guiones, dije pues los voy a publicar, perdón, porque tal vez hay alguien que diga, pues sabes que no noté un poquito entender el inglés, entonces mejor pues que tengan un material en español. Y tal vez no son los mejores guiones del planeta, pero mínimo son un ejemplo de
lo que yo hago y pues, si tienen dudas también me pueden preguntar. Pero sí te digo, o sea, sí es, yo considero muy necesario compartir lo que haces. O sea, si recibes feedback, sea bueno o malo, te va a servir. Si es malo, te ayuda, o sea, te va a doler, pero te va a ayudar. Si es bueno, también te hace ver en qué estás haciendo bien las cosas, porque no todos te van a decir está mal y está feo y todo. O sea, digo, a ver quién te diga ambas cosas, pero te va a servir. Claro, en ambos lados de la moneda. Hay crítica de todo. Sí. Y yo nada más agregaría que entre más rápido empiezan a recibir ese feedback, va a ser mejor para ustedes porque van a empezar a desarrollar el callo que se necesita desarrollar para escribir o dibujar. Y dos, van a empezarse a ser inmunes a las críticas destructivas, que esto es muy necesario en este negocio, ¿no? Tú tienes que tener una piel así de adamantium, porque te van a llover críticas, hagas lo que hagas, o sea, lo mejor que hayan leído o sea, en su opinión, lo peor que hayan leído, siempre te van a llover críticas, ¿no? Entonces, desarrollen esa piel dura y utilicen lo que sí les sirve y dejen pasar lo que no les sirve, ¿no? Sí, porque va a haber comentarios de todo y también uno no se puede poner en el plan de, es que nadie sabe lo que hace y no entiende ni es mi estilo y es mi manera, porque también es de ser como muy cerrado a mejorar. Si alguien te dice que puedes mejorar algo, no te lo están diciendo por molestar, sino es porque realmente quieren que mejores. Sí, eso uno lo percibe. Ajá, sí. Muy bien. Oigan, entonces, ¿y qué sigue para ti? ¿Qué sigue en cuanto a proyectos? ¿Cuál es tu objetivo último? ¿Quieres escribir para las grandes o quieres hacer tus propias cosas? ¿Qué te gustaría? Por una parte, o sea, estoy escribiendo mis propios cómics. De hecho, estoy trabajando en 2 proyectos. Todavía no puedo decir mucho de ellos porque están ahí cocinándose. Ajá. Pero estoy trabajando en 2 proyectos grandes. O sea, ahora sí ya me estoy aventando cosas más largas que simplemente los guiones chiquitos. Y pues metas así como más grandes, a mí sí me gustaría llegar a Marvel. Y sobre todo del Capitán América. O sea, ya sé que es así como tal vez un sueño muy lejano, pero o sea, poco a poco estoy trabajando para generar más experiencia, más contenido y pues tal vez algún día poder hacer un pitch o algo. Pero pues lo mismo, o sea, si no empezaba por una parte y ya tenía esa señal como, bueno, ¿cómo voy a llegar ahí? Entonces, por una parte es eso, o sea, llegar a Marvel y te digo, si algún día llego a Marvel puede que no me digan, sí entra al Capitán América, luego tal vez otra cosa, pero poco a poco. Y también otra de las cosas que me gustaría hacer es publicar en Image. Órale. Sí. Entonces, o sea, básicamente esos serían como los metas, o sea, Marvel, Image y cosas mías ahorita. Ok, súper chido, chido, perfecto. Lo mejor es tener las metas y trabajar diligentemente por ellas, ¿no? Sí. Un objetivo a la vez y ir palomeando esos logros que van teniendo. Sí. Porque es un maratón, es una carrera. Sí, yo sé, o sea, por ejemplo, o sea, desde que empecé fue como que, o sea, también por ejemplo otro consejo es como que no se desesperen si las cosas no es como, ya mañana me están marcando de una editorial a la que trabaje con ellos, ¿no? O sea, las cosas van poco a poco, como te digo, yo llevo 3 años en esto y yo sé que es como, me va a tomar tal vez 10 más llegar a cumplir lo de Marvel y lo de Image, pero poco a poco voy ahí sumando cosas, o sea, yo dije, o sea, por ejemplo, el otro día puse un post de las páginas, que así como, que empiezo con una página y es como que, nunca voy a acabar, y entonces ya cuando llego al final es como, ya lo terminé. Sí, no estaba tan difícil. Sí, entonces de repente suena como que es así como una meta así gigantesca, pero si lo reduces a cosas más tangibles, o sea, más digeribles, poco a poco puedes ir llegando. Correcto. No desesperarse porque, como dices, es un camino largo y las cosas no suceden de la noche a la mañana, o sea, llevan su tiempo, pero al final creo que la recompensa del esfuerzo y la espera que tuviste es bastante buena. Sí, rewarding. Perfecto. Oye, para ir cerrando entonces, si tú le pudieras comentar algo al pequeño Adrián, ese pequeño Adrián de 11 años cuando descubrió su primer cómic, ahorita sabiendo lo que sabes, ¿qué le comentarías?
Yo le diría no, que no se desespere tanto, porque me acuerdo, o sea, ahorita ya tal vez le bajó un poquito la raya, pero en aquel entonces era muy perfeccionista, entonces como decirle, tranquilo, las cosas salen, sí, pero no la primera, necesitas tiempo, y y decirle que, digo, al final de cuentas no lo dejé aunque me decía cosas, pero que el hecho de que en ese entonces que me decían cosas, no lo dejé, pero igual, o sea, que no se sienta mal de decir, a mí me gustan los cómics y soy súper ñoño, porque no importa. O sea, eventualmente eso se va a convertir en nuestro trabajo. Y siento que si ese pequeño Adrián pudiera verme, se sentiría orgulloso de decirle, mira, estamos trabajando en los cómics, o sea, tanto en la cafetería como en los sillones, estamos trabajando en los cómics. Entonces, realmente creo que sí estaría muy orgulloso de mi vida. Qué chido, oye, qué chido. De hecho, es lo primero que me responde que lo que pensaba cuando era morrito, de que cuando viera tu futuro así de que lo hicimos, vato, lo hicimos, y de que, ay, qué chido. Entonces está muy, muy chido. De nuevo te quiero felicitar por Comic Gram, por tus logros en este lugar, en este business que pues se ve que le estás metiendo mucha pasión y mucho cariño. Y también, digo, animarte a seguir escribiendo, animarte a seguir ganando experiencia. No dudo que vayas a lograr tus objetivos. ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes sociales? Pues principalmente en Twitter, que es lo que más uso y donde normalmente comparto mis cosas. ¿Cuál es? Adrián con doble R 17. Ok. En Instagram realmente no publico nada más que fotos personales. Pero en Twitter sí es más, ahí me pueden mandar un mensaje, una pregunta, lo que sea. Y es donde siempre estoy publicando cosas de lo que estoy haciendo. Bueno, voy a poner la información también de Comic Gram abajo ¿sabes? En la descripción del video, para que te puedan encontrar ahí también. Tiene línea para que compren sus cómics, si no los compran, si no saben dónde conseguirlos, para que les compren aquí. O si no son de aquí también, tenemos envíos a toda la República. Perfecto, nos pueden comprar también sus cómics si no están aquí en Nuevo León, y se los envían, está ahí chido. Sí. Pues bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Café de Bocetos. Vamos a enseñar lo que hicimos, aunque sea. Mira, este es un pequeño rostro ahí que me aventé y Adrián se aventó su lettering, lo cual, pues, muy bien, excelente. Pues bueno, Warriors, con esto me despedimos. Otra vez, esto fue Café de Bocetos en Esaú Figueroa Art. Yo soy Esaú Figueroa, dibujante de cómics. Estuve con Adrián Ayala. Y pues, never give up and never surrender. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Hasta luego.